heaven for little girls. They grow up in the most delightful way. Those little eyes so helpless and appealing. Hola hermanos y amigos. Seguimos con las propuestas del trabajo presente y futuro. Nos quedamos el otro día en que teníamos que ver las condiciones del mercado laboral. Hoy, concretamente, en nuestra sociedad, la sociedad, el país español. Pues bien, tenemos que observar y observamos que no es únicamente la tasa de paro el indicador principal que ayuda a explicar el cambio que estos últimos años se ha producido en el mundo laboral. No. De hecho, con el argumento de la recuperación económica, que nos dicen, la disminución del paro, el relato oficial que se ha querido imponer, intentando legitimar toda una serie de medidas que han puesto patas arriba las condiciones de las personas trabajadoras, por lo que respecta a temporalidad, tipo de jornal, nivel salarial, etc. A continuación, presento algunas de estas nuevas condiciones. Sobre el tipo de contratación, hay que destacar el porcentaje de población con contrato temporal respecto al total de asalariados. Ya ha llegado a casi el 20%, y en el caso de los jóvenes llega, escándalo, hasta el 50%. Pero mucha de esta ocupación temporal tiene un carácter estacional. El carácter temporal y estacional de esta nueva ocupación ha provocado un notable brecha salarial entre personas que llevan tiempo trabajando en un mismo puesto y los jóvenes recientemente incorporados con las nuevas condiciones de contratación. Esta situación, que ya ha sido asumida como normal e irreversible, tiene efectos de precarización en los más jóvenes, pero también en las personas de más de 50 años, que a menudo acaban en el paro, al ser sustituidas por personas con condiciones y niveles
salariales inferiores. De ahí que no es extraño, por tanto, que nos encontremos también en una drástica reducción de los ingresos por el trabajo, de manera que crece progresivamente el colectivo de los llamados trabajadores pobres. ¡Qué título, señor! Hoy en día, la ocupación ya no garantiza salir de la pobreza. Esto es evidente. Pues según Eurostat, el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza en España en el año 2014 era del 12,5%, uno de los más altos de Europa. Esta problemática se agrava en el caso de las mujeres, ya que el género es desde hace tiempo una variable discriminación por culpa de la llamada brecha salarial. Y en el caso de las personas extranjeras que cobran 1,5 veces menos que la de la nacionalidad española, por ser extranjeras. En resumen, podemos decir que los datos indican que se ha producido un fuerte deterioro del mercado laboral, y esta pérdida de calidad ha dado lugar a diferencias contractuales y salariales que recaen fundamentalmente sobre los colectivos más vulnerables, como las mujeres, como los jóvenes y una gran parte de las personas migradas, que son quienes están sufriendo con más fuerza estas nuevas condiciones que nos han puesto. Pues de aquí deducimos que se tiene que dar una reforma laboral en España. Por eso, la pregunta es, y de ahí va casi todo el tema sobre el trabajo, la pregunta es, la precarización como salida a la crisis, ¿ese es el camino? Pues veamos. En la historia de las reformas laborales en España, durante las últimas décadas, aquí solo nos centraremos en la última reforma, la que impulsó el gobierno del Partido Popular en el 2018. Mariano Rajoy, en su discurso de investidura de diciembre del 2011, proponía facilitar la contratación, haciendo especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración.
potenciar los contratos indefinidos por delante de los temporales, haciendo que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis. De la misma manera, el discurso insistía en acabar con la rigidez del mercado de trabajo para poner las bases en la creación de trabajo estable. Todo ello llevando a cabo una profunda modernización de la legislación laboral al servicio de la creación de ocupación que apueste por una mayor estabilidad, una mayor flexibilidad interna en las empresas y que considere la formación como un derecho del trabajador, chapó. Pero no hace falta decir que con la reforma del 2012 se dio la vuelta a aquellas promesas e intenciones como se le da la vuelta a un calcetín, con unas consecuencias devastadoras para los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. He aquí la reforma aprobada por Real Decreto, Ley 3 del 2012, del 10 de febrero y continuada por la Ley del 3 del 12 de 6 de julio. Resultado de la tramitación parlamentaria del Real Decreto Ley como proyecto de ley, lo hacía amparada por un discurso implacable. Se tenían que seguir las directrices que el mercado reclamaba para conseguir una mayor productividad y mejorar así la competitividad de las empresas españolas. Esto es un hecho. Pero sin embargo, amigos, su implantación ha tenido unas consecuencias colaterales que han cambiado de arriba a abajo las relaciones laborales. Durante estos últimos años se ha potenciado una contratación precaria que valora poco o nada el nivel de formación y el capital humano de las organizaciones, debilitando los derechos y la protección social de los trabajadores y trabajadoras. Pues bien, en estas condiciones no es extraño que crezca cada vez más la desafección, en especial de los jóvenes, hacia la actividad que lleva a cabo su empresa, debilitando el valor del trabajo y de la formación y poniendo en grave peligro la conexión social y la solidaridad entre los miembros de un mismo colectivo de trabajadores. Esto es un hecho.
para que lo meditemos. Se ha querido primar la cantidad de la ocupación, pero no que esta ocupación fuese digna, estable, segura y con su salario justo. De repente nos hemos encontrado esto, con una parte importante de la población trabajadora subocupada, un ingente ejército de reserva al servicio de un sistema productivo que no garantiza su ocupación y que por culpa de la precariedad laboral se encuentra en muchas dificultades para articular un proyecto vital que tenga garantías. Pues así es. Claro, ¿quién tiene la culpa de esto? El gobierno lo pone. Pero ¿quién defiende al trabajador, a la trabajadora? Dicen que son los sindicatos. Por eso, la próxima reflexión es ¿qué papel tienen los sindicatos? Tenemos que saberlo. Y hay algunos que ya sí lo saben, pero otros no. Podemos dividir esta reforma, primero, en el papel de los agentes sociales. Y decimos, siguiendo con las consecuencias de la reforma, hemos querido dedicar un apartado a hablar solo de hasta qué punto ha quedado afectado el papel de los sindicatos por la nueva legislación laboral. Estos son los estudios que se han hecho no muy lejos, casi recientemente, según la fecha que estamos hablando. Por tanto, creemos que esta afectación ha sido sobre todo en tres aspectos. El primer aspecto que podemos llamar es la reforma ha ampliado de un modo muy exagerado el poder del empleador y ha debilitado la posición de los trabajadores y sus representantes a la hora de establecer las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas. Esto es un hecho. Segundo, la vía colectiva de regular el mundo del trabajo a través de acuerdos y pactos se ha debilitado en favor de una relación mucho más individualista entre empresario y trabajador. Tercero, la precarización, como ya hemos visto, más que suponer una adaptación de la estructura productiva española, solo ha logrado debilitar la posición
del trabajador, cada vez más dispuesto a aceptar peores condiciones laborales. Pues debido a todo esto, los sindicatos están sufriendo una fuerte deslegitimación con dificultades de adaptación y un cierto descrédito en los cambios del mercado laboral. Así es. Su función de defensa de los trabajadores y el rol intelectual ante la empresa está siendo cuestionado desde muchos frentes, a veces incluso desde los mismos trabajadores, sobre todo por parte de aquellos que con condiciones más precarias que los perciben como el refugio de un determinado perfil de trabajador que ha desconectado de las nuevas realidades laborales y defiende unos derechos que son vistos ahora, paradójicamente, como grupos privilegiados. Pues bien, visto esto, podemos ir más allá de la reforma. Veamos. De todos modos, hay que decir que no toda la crisis de representación y legitimidad de los agentes sociales se ha debido a la crisis y a la reforma del 2012, puesto que también ha sido provocada por una revolución en el modelo organizativo de producción, que ha acabado afectando a las formas de participación y actuación de los trabajadores y trabajadoras. Si antes una buena parte de los trabajadores se encontraba concentrada en polígonos industriales que facilitaban el encuentro, la asamblea y la posibilidad de concertar estrategias, hoy en día el habitar del movimiento obrero ha desaparecido en buena parte por culpa, te lo imaginas, de un capitalismo fortalecido y fundamentado en una economía globalizada. Qué pena. Financiera y deslocalizada. Y es que la desintegración de la empresa tal y como la habíamos conocido ha conducido también a una desintegración del mismo trabajo. Veamos. Las empresas se instalan en un país o en otro, en razón de los beneficios salariales y fiscales o de las bonificaciones que reciben de los gobiernos. Esta dinámica volátil y cambiante dificulta la presencia efectiva de los sindicatos. Por lo general no han sido capaces
de agilizar sus estrategias. Y hay más. Además, con la dificultad de acceso al mercado de trabajo o con su precariedad e intermitencia, mucha gente no tiene experiencia laboral y tampoco una conciencia de clase trabajadora que le lleve primero a una identidad compartida con otros y más tarde a la necesidad de articularse y organizarse en la defensa de sus intereses. Esto, en cierta manera, ha sido abolido. Entonces, los trabajadores se encuentran dispersos. Eso es lo que quieren los gobiernos, la dispersión, por el medio que sea, sin ningún tipo de vínculo que los fortalezca. Y es el poder, hermanos, el que cambia la situación. Aquí yo mando y aquí lo hago. Y vamos al desastre. Y también, y parece que pueda venir a cuento, nos meten miedo para que nos sometamos. El miedo paraliza a toda persona. No es el conductor de la libertad que todos deseamos. Pues bien, esta dispersión favorece también la aparición de un capitalismo popular que tiene como objetivo captar la ciudadanía para convertirla en cliente o comprador. ¿De quién? Te lo imaginas, ¿verdad? Del sistema capitalista, el que nos ha llevado a la gran crisis, no a Europa, sino a todo el mundo. Crece entonces entre la población la aspiración de formar parte de los que disfrutan de las ventajas del modelo, participando de la propiedad del capital, de los bienes de producción y de otros privilegios para escapar precisamente de unos ingresos que solo dependan del salario. De aquí parece evidente la necesidad de reconstruir la identidad de la clase trabajadora y de hacerlo ya no solo en el marco estatal, sino en el que nos viene dando por la Unión Europea. Una nueva identidad generadora de otras formas nuevas de organización que permita rehacer las relaciones sociales y laborales a través de unas formas de participación, comunicación y actuación. El sindicato tendría que repensarse para ser capaz de configurar un nuevo modelo que se adapte a las situaciones actuales del trabajo atomizado y precarizado, siempre con la misma premisa de
no renunciar a la defensa de los derechos y los valores fundamentales de la persona humana. Piensa mucha gente que tanto por el número de afiliados y afiliadas como por su implicación en medianas y grandes empresas continúan teniendo una importancia central a la hora de entender las relaciones laborales. Pues aquí nos vamos a quedar para seguir en otro ambiente, en este ambiente, pero preguntándonos sobre todo cómo y qué modelo de trabajo que ha llegado para quedarse, que es el precariado como nuevo sujeto político. Esto es lo que veremos en la próxima sesión, que será ya la segunda o la tercera, no sé, la que sea. Lo interesante es que lo veamos, lo oigamos y lo reflexionemos todos, porque se trata de eso, de informar para después actuar, ver, juzgar y actuar. El compromiso. Pues bien, hermanos, aquí os dejo, amigos también, para la próxima sesión, que veremos lo anunciado. Un modelo de trabajo que ha llegado para quedarse, el que hemos dicho, el precariado como nuevo sujeto político. ¿Es eso lo que necesitamos? Pues lo vamos a ver en la segunda intervención, o tercera o cuarta. Un saludo muy grande, hasta la próxima.